Buenas tardes, yo les hablaré sobre las propiedades de los gases. Principalmente, mucho más que los líquidos, los gases carecen prácticamente de fuerzas de unión entre sus partículas, pudiendo perder su forma y desplazarse de un recipiente a otros, ocupando todo el espacio disponible. Los gases pueden mezclarse fácilmente entre sí debido al espacio entre sus moléculas que poseen. Como ven aquí en la cartulina, los gases se difunden, no tienen forma definida, son fluidos, ocupan volumen del recipiente que los contiene, ejercen presión y pueden comprimirse. En este video prácticamente les hablaremos sobre las tres leyes: ley de Boyle, ley de Charles y ley de Guy. En estos videos se mencionarán 3 experimentos, uno en cada ley, y para finalizar daremos una breve conclusión por las 3 leyes. Bueno, a mí me tocó explicar la ley de Gay-Lussac, que fue un químico francés que estudió la relación volumétrica de los gases. Él encontró 3 variables que fue temperatura, volumen y presión. Para describir la cantidad de un gas existe una tercera relación en donde interviene presión y temperatura a volumen constante. Esta ley establece que una presión constante, al aumentar su temperatura, el volumen y el gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen y el gas disminuye. O sea que la presión de un volumen fijo de un gas es proporcional a su temperatura. A continuación les voy a presentar un experimento que hice sobre esta ley. Voy a necesitar una botella de vidrio, unos cerillos, un papel y un huevo cocido. Vamos a prender la hoja de papel y la vamos a introducir a la botella y después vamos a colocar el huevo. Bueno, y aquí creo, no sé si se puede ver, vamos a observar que el huevo se está metiendo, se está como resbalando. Aquí se puede ver, creo. Aquí como que se está cayendo. Vean, aquí el huevo fue absorbido, y esto es debido a que la temperatura dentro de la botella aumenta la presión, y pues el huevo es absorbido por toda la presión que ejerce la temperatura dentro de la botella. Entonces, en conclusión, la temperatura y la presión sí son proporcionales. Ley de Charles: relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante. Charles observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba, y al enfriar el gas, el volumen disminuía. Esto se debe a que el número de choques por unidad de tiempo será mayor, lo cual esto va a ir aumentando. Charles descubrió que si la cantidad de gas y la presión permanece constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Un ejemplo muy claro de la vida cotidiana es cuando hervimos la leche. Al aumentar la temperatura sube el volumen, pero la presión es la misma, si no, esto se puede derramar. Para realizar nuestro experimento de la ley de Charles, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura si la presión permanece constante. Los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro experimento va a ser una botella de agua, un globo, una vela, un encendedor y agua que esté fría. Lo primero que vamos a hacer es colocarle en la boquilla el globo de esta forma.
El siguiente paso es prender nuestra vela. Luego vamos a colocar nuestra botella de agua arriba de la vela. Y lo que va a suceder es que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. La temperatura es directamente proporcional a su volumen. Lo que va a pasar es que tiene que inflarse nuestro globo. Aquí, como se está viendo, se está inflando. Y lo vamos a sumergir en el agua fría. Lo cual, si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye, como en este caso. Ley de Boyle. Fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Edmund Moriet también llegó a la misma conclusión que Boyle, pero no publicó sus trabajos hasta 1676. Esa es la razón por la que en muchos libros encontramos esta ley con el nombre de Ley de Boyle y Moriet. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, al aumentar el volumen, las partículas, átomos o moléculas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y, por lo tanto, chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión sea menor, ya que esta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen de la distancia que tiene que recorrer la partícula es menor y por tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo. Esto quiere decir que aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor. Para este experimento vamos a necesitar un recipiente con agua, una botella cortada a la mitad y un guante atado a la misma. Bueno, ahora vamos a meter la botella al recipiente y podemos ver cómo el guante se infla sin necesidad de que soplemos. Ahora sacamos la botella con el guante del recipiente y podemos comprobar que, a diferencia de antes, se desinfla. ¿Pero esto a qué se debe? Es algo tan sencillo como saber que al meter la botella con el guante estamos reduciendo el volumen de la botella. Por ello, las partículas que se encuentran en el interior de la botella llegarán antes a las paredes, es decir, la presión aumentará. Esto provocará que las partículas lleguen al guante y se infle. Por el contrario, si quitamos la botella del recipiente, estaríamos aumentando el volumen de la botella, lo que haría que las partículas de esta tarden más en llegar a las paredes. La presión disminuirá y lo que hace que las partículas apenas lleguen al guante y este se desinfle. Ok, ya para finalizar, explicaré una breve conclusión acerca de las tres leyes. Como ya sabemos, el comportamiento de todos los gases se ajusta a las tres leyes, las cuales relacionan el volumen de un gas con su temperatura y su presión. Los gases que obedecen estas leyes son llamadas gases ideales o gases perfectos. Si se le mantiene constante la temperatura de un gas, su volumen es inversamente proporcional a la presión que ejerce, de modo que el producto entre ambos es un constante. Asimismo, el volumen disminuye y la presión aumenta. Se establece que el volumen de una determinada cantidad de gas ideal, cuando la temperatura y la cantidad de sustancia se mantiene constante, es inversamente proporcional a la presión que ejerce sobre un gas.
Con esto creo que sería todo sobre este video. Aquí se mencionaron las 3 leyes y sus respectivos experimentos. Muchas gracias.